Ok, entonces el tema del día de hoy es solución de triángulos oblicuángulos mediante la aplicación de la ley de senos y cosenos. El objetivo de la clase es reconocer y aplicar la ley de senos o de cosenos para resolver triángulos oblicuángulos. Ok, primero que todo, resolver un triángulo es encontrar las medidas de sus ángulos y de sus lados. Eso es resolver un triángulo. Repito, resolver un triángulo es encontrar la medida de todos sus lados y la medida de todos sus ángulos. Anteriormente ustedes usaron, como dice acá, el teorema de Pitágoras, que es una de las herramientas más usadas en matemáticas, aplicable en muchas áreas. Y ustedes seguramente la comenzaron a ver en octavo o en noveno, y seguramente la han usado en otros grados. La ley, el problema, bueno, la cuestión con el teorema de Pitágoras es que solo se aplica para triángulos rectángulos únicamente. No podemos resolver otro tipo de triángulos, solo triángulos rectángulos. Entonces, como hay triángulos que no son rectángulos, surge la herramienta llamada ley de senos y cosenos, que esta herramienta nos ayuda para resolver cualquier tipo de triángulo que no sea triángulo rectángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto. O en otras palabras, es aquel que tiene un ángulo, uno o varios ángulos agudos, o sea que mide menos de 90. Pero en pocas palabras, un triángulo oblicuángulo es aquel que no tiene un ángulo recto, o sea que no es triángulo rectángulo. Ok, para ese tipo de triángulos entonces que vamos a usar la ley de senos y cosenos. Ok, observamos estas figuras. Es importante ver la nomenclatura o la etiqueta que tiene cada uno de estos triángulos. A los ángulos se les llama con letras mayúsculas, en este caso A, B y C mayúscula. Y a los lados se les nombra de acuerdo a qué ángulo están opuestos. Este lado es A minúscula, este lado es B minúscula y este lado es C minúscula. Entonces A, B y C mayúsculas son las medidas de los ángulos y A, B y C minúscula es la medida de los lados. Este es el ángulo A, entonces este es el lado A. Siempre van a estar opuestos. Ángulo C, lado C. Ángulo B, lado B. Y es lo que tenemos acá. Las propiedades que vamos a utilizar para resolver estos triángulos son tres. Aquí las pueden ver. Tenemos la propiedad de la suma de los ángulos de un triángulo, que esto no es ley de senos y cosenos, pero es muy importante para lo que vamos a hacer. ¿Y cuál es esta propiedad de la suma de los ángulos de un triángulo? Que la suma de los tres ángulos de un triángulo son 180. La suma de A más B más C en cualquier triángulo siempre será 180. Esa es una propiedad que también conocemos desde hace mucho tiempo. Y aquí entran las propiedades que vamos a utilizar. Ley de senos es esta. Seno de A, o sea, seno del ángulo A, entre A es igual al seno de B entre B y es igual al seno de C entre C. Aunque ustedes ven acá tres, tres razones o tres divisiones, cuando toque resolver un ejercicio solo vamos a usar dos de ellas. Ya vamos a ver cómo se usa y cómo es. Pero no vamos a usar las tres, sino que solo dos. Puede ser seno de A sobre A igual a seno de B sobre B, o seno de A sobre A igual a seno de C sobre C. O seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Eso lo vamos a determinar cuando estemos con los ejercicios. Pero solo vamos a usar dos de estas. Solo vamos a igualar dos de estas y luego ahí vamos a ver qué se hace. Y la ley de cosenos hay tres fórmulas dependiendo qué lado es el que queremos encontrar. O dependiendo qué ángulo queremos encontrar. Está la fórmula primera que es A a la 2 igual B a la 2 más C a la 2 menos 2BC por coseno de A. Y está la segunda y está esta tercera. Entonces estas fórmulas, la de senos y cualquiera de estas de cosenos es lo que vamos a aplicar para resolver triángulos. Ahora aquí tenemos, aquí yo les puse esto yo lo deduje y se los escribo acá como una ayuda para saber cuándo se usa una ley y cuándo otra. Entonces, ejercicios donde se use la ley de senos son aquellos en los que, número uno, se conocen dos ángulos y un lado cualquiera.
¿ok? Y número 2, se conocen dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto a uno de esos lados conocidos. ¿Qué quiere decir eso? Vaya, por ejemplo, así aplicamos ley de senos cuando tenemos, por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B. Y en este caso deberíamos tener la medida de A o la medida de B, ¿verdad? Cuando tenemos dos ángulos y un lado opuesto a ellos. O cuando tenemos dos lados, por ejemplo, el lado B y el lado C y un ángulo cualquiera. No importa si es C, si es B o si es A. En esos dos casos se usa la ley de senos. Perdón, en el caso anterior era cuando tenemos dos ángulos y un lado cualquiera. Podemos conocer A y B y cualquiera de los otros tres lados. Ahora, ¿cuándo se usa ley de cosenos? Se usa cuando tenemos dos lados y el ángulo contenido entre ellos. ¿Cómo así? Bueno, cuando, por ejemplo, en este caso conocemos el lado B y el lado C y también el ángulo A. Son dos lados, este lado y este, y el ángulo comprendido entre ellos. O puede ser conocer el lado B y el lado A y el ángulo C. O conocer el lado A, lado C y el ángulo B. Entonces, en esos momentos vamos a usar ley de cosenos. Y el otro momento en el que vamos a usar ley de cosenos es cuando conocemos los tres lados. Si nos dan un triángulo y nos dan los tres lados, entonces inmediatamente ley de cosenos. Entonces eso como lo tienen ustedes en su folleto y al momento de que hagan la tarea y que resuelvan ejercicios, tengan estas cosas en mente. ¿Cuándo se usa la ley de senos y cuándo la ley de cosenos? Muy bien. Vamos a comenzar con este primer triángulo. ¿Ok? Ustedes lo pueden ver acá. Dice ejemplo A, resolver los siguientes triángulos. O sea, encontrar el valor de los tres lados y de los tres ángulos. Y el primer ejemplo es este triángulo con ángulos ABC y lados ABC. En este caso conozco el lado A, ¿verdad? Y conozco el lado C. ¿Ok? Lado y lado. ¿Y qué otra cosa conozco? El ángulo, ¿verdad? Este ángulo 55. Entonces conozco lado y un ángulo comprendido o un ángulo que está entre los lados. Entonces te dice acá, lo primero que debemos saber es cuál de las dos leyes vamos a usar. Dado que en el triángulo conocemos dos lados y el ángulo contenido entre ellos, la herramienta a usar en este caso es ley de cosenos. ¿Por qué? Porque para usar ley de cosenos ocupo dos cosas, aquí está. Ocupo dos lados y el ángulo contenido entre estos lados o los tres lados. Y como acá tengo la opción A en este ejercicio, entonces voy a usar la ley de cosenos. Bueno, entonces eso es lo primero que deben hacer. Lo primero es determinar qué fórmula o qué herramienta vamos a usar, si la ley de senos o la ley de cosenos. Ok, entonces ya vimos que por qué es la ley de cosenos y ya sabemos que vamos a aplicar la ley de cosenos. Ahora, si ustedes se fijan, ya tenemos el ángulo A, el lado A y el lado C. Entonces, para terminar de encontrar los lados, vamos a encontrar primero el lado B. Entonces, nos venimos el cuadro de fórmulas que les había presentado. Y como queremos encontrar el lado B, vamos a usar esta segunda fórmula que está aquí. B a la 2 igual a la 2 más C a la 2 menos 2AC por coseno de beta. Esa va a ser la fórmula que vamos a encontrar, que vamos a usar. ¿Por qué? Porque como lo que me hace falta es el lado B, y para encontrar el lado B debo aplicar esa fórmula, entonces vamos a hacer uso de esa fórmula. Entonces aquí está, ¿verdad? Aquí está explicado y está determinada la fórmula. Repito, ¿por qué vamos a usar esta fórmula? Porque lo que queremos encontrar es el lado B, ¿verdad? El lado B. Y para encontrar el lado B, aquí está la fórmula. Porque recuerden que las letras minúsculas son lados. Entonces, esta fórmula es para encontrar
B, el lado B. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos la fórmula y sustituimos. Entonces, aquí escribimos B a la 2 igual, ¿verdad? Aquí en la fórmula B a la 2 igual A a la 2 más C a la 2. B a la 2 es igual a 13 a la 2. ¿Por qué? Porque aquí A es 13. Entonces escribimos 13 a la 2 más 19 a la 2, porque C es 19, menos 2 por A por C, dice acá. Entonces, menos 2 por 13 por 19 por coseno de B. Y el B es 55. Entonces, aquí ya sustituimos en la fórmula. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en sus calculadoras, sacan sus calculadoras y deben fijarse que la calculadora, aquí no la va a enfocar bien. Vamos a ver si lo enfoca. La calculadora debe estar en D. En D debe estar su calculadora. Si no está su calculadora en D y es como estas, entonces van a presionar acá una tecla que dice Mode, la presionan 2 veces y ahí les va a aparecer 1 deg, que es de grados, decrease. 2 les va a aparecer rad, que es radianes. Y 3 les va a aparecer gra, que es gradianes. Entonces su calculadora para este tipo de ejercicios debe estar en decrease, o sea, en 1. Entonces presionan 1 y ya sus calculadoras están en D. Eso es importante que estén en D, porque si están en R, les va a salir todo malo, y si están en G, todavía más malo. Entonces deben tenerlo en D. Si no están en D, pues ya les expliqué cómo se hace. Bueno, entonces tenemos acá, ¿verdad? 13 a la 2 más 19 a la 2. Si ponemos en las calculadoras 13 a la 2, eso da 169. Sustituimos acá 169. Luego 19 a la 2 es 361. Aquí está. Menos 2 por 13 por 19. Ponemos 2 por 13 por 19. Está 494 por coseno de 55. Si ustedes quieren, pueden colocar en sus calculadores la operación tal como está aquí, todo tal como está aquí. O lo pueden hacer por pasos, eso ya depende de ustedes. Yo aquí lo hago por pasos para que sea más detallado para ustedes. Entonces, 169 más 361, 530, menos 494 por coseno de 55. Al final restando esto da 246.65. ¿Ok? Luego sabemos que si tenemos un b cuadrado, ese cuadrado, sacamos raíz cuadrada a ambos lados para eliminar ese cuadrado y aquí nos quedaría la raíz, o como decimos, para que se entienda más fácil, este cuadrado pasa como raíz al otro lado, que eso es como un lenguaje coloquial para que se entienda más rápido. Pero lo que hacemos es sacar raíz a ambos lados, se cancela ese exponente y aquí nos queda la raíz. Entonces B sería la raíz de 246.65 y la respuesta es 15.71. Entonces este lado mide 15.71. Y así se resuelve entonces aplicando esta fórmula del letra y coseno. Pero aún no hemos terminado, ¿verdad? Porque resolver un triángulo es encontrar sus tres lados A, B y C y sus tres ángulos A, B y C. Ya tenemos los tres lados. Ahora nos faltan los dos ángulos, que es el ángulo A y el ángulo C, están desconocidos. Luego seguimos acá en lo que está en el texto y ustedes pueden encontrar el lado C o el lado A, cualquiera de los dos, da igual cuál. En este caso yo quise encontrar primero el ángulo A. El ángulo A. Ahora, si ustedes se fijan, estoy usando la fórmula A a la 2 más B a la 2 más C a la 2 menos 2BC coseno de A. ¿Por qué uso esta? ¿Por qué uso esto? Porque como yo quiero encontrar el ángulo A, entonces la fórmula a usar es la primera, porque la primera es la que tiene el ángulo A. Por eso, si ustedes se fijan en el folleto, se elige esta fórmula. ¿Por qué? Repito, porque como yo quiero encontrar el ángulo A
Que esto yo lo decidí así, o se puede encontrar el ángulo C y da lo mismo. Pero como yo quise encontrar el ángulo A, voy a buscar en las tres fórmulas de ley de cosenos cuál tiene ángulo A. Y la que tiene ángulo A es este. Entonces, esta es la fórmula a utilizar. A a la 2 igual B a la 2 más C a la 2 menos 2BC coseno de A. Ok, aquí les doy un tip. El primer paso es sustituir los datos, evaluar y al final despejar ordenadamente. Y se los pongo en negrita y mayúscula para el ángulo A, como se muestra a continuación. El despeje es algo, y saber cómo operar es algo importante para resolver esta parte. Si lo hacen mal, pues ya sabemos en qué va a pasar. Ok, lo primero dice acá es sustituir. Ya conocemos A, B y C, ¿verdad? Porque ya tenemos los tres lados. Entonces A, como lo vamos a ver aquí, A es 13, B es 1571 y C 19. Entonces aquí sustituimos 13 a la 2 más igual 15.71 a la 2 más 19 a la 2 menos 2BC, dice acá, entonces sería 2 por 1571 por 19 por coseno de A. Luego igual, aplicamos las operaciones. 13 a la 2 es 169. 15.71 a la 2 da 246.80, que es lo que tenemos aquí. Y 19 a la 2 es 361. Luego multiplicamos 2 por 15.71 por 19 y da 596.98. Ahí está, ustedes lo pueden verificar en sus calculadores. Ahora, aquí viene el cuidado, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, para tener acá estas operaciones aquí, digo yo, 246.8 más 361 menos 596.98 y me da 10.92 coseno de A. O sea, uno puede verse tentado a operar todos estos números y que le dé al final 10.82 todo coseno de A. ¿De dónde supuestamente saco ese 1082? Ah, pues como aquí está 246.8 más 361 menos esto, pues da esto, pero eso es absolutamente falso y es un error completo. ¿Por qué? Porque no puedo sumar todos estos números y después restar este, porque aquí hay un coseno de A y nosotros sabemos que esto funciona como que tuviéramos una X. Entonces, un número, por ejemplo, 20 más 10X, no es 30X. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. Lo mismo ocurre acá. Este término no es semejante con 361 ni con 246.8. ¿Por qué? Porque este tiene coseno de A, que es como una variable, y este no, y este tampoco. Entonces, no podemos hacer eso. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que debemos hacer es lo que aparece aquí. Despejar. ¿Para quién voy a despejar? Para coseno de A. Entonces, esto que está aquí positivo, 246.8 y 361 pasan al otro lado negativos. Negativo 246.8, negativo 361. Y acá queda igual a negativo 596.98 por coseno de A. Ok. Luego esto que está acá, sí lo podemos resolver. Y al resolver esa operación queda negativo 438.8 igual a negativo 596.98 coseno de A. Como yo quiero A, ¿verdad? Yo quiero A. Dejo solo a coseno y paso este número que está multiplicando a dividir con todo y signo, ¿verdad? Cuando pasan a multiplicar o a dividir, se van con todo y signo. Luego tenemos menos 438.8 entre menos 596.98. Si ustedes se fijan acá, el número es positivo porque menos entre menos da positivo. Dividimos estos dos números y queda 0.74 positivo, ¿verdad? Positivo.
Luego, este coseno, al pasar al otro lado, se convierte en coseno inverso, que lo vieron el semestre pasado seguramente. Coseno pasa al otro lado como coseno inverso. ¿Por qué pasa al otro lado? Porque yo quiero A. Y la única forma que encuentre A es este coseno que se vaya para allá. Entonces se va el coseno como coseno inverso. Coseno inverso. ¿Cómo podemos encontrar eso en la calculadora? Bueno, vamos a presionar acá Shift, que es esta primera tecla que está aquí. Shift, buscamos coseno y ustedes se fijan ahí, aparece coseno inverso. Entonces repito, Shift y después coseno y queda coseno inverso. Luego ponen el ángulo que es 0.74, perdón, ponen el número 0.74 y al final del ángulo 42.69. ¿Verdad? Luego, pues ya tenemos el ángulo A, que es lo que andábamos buscando. El ángulo A, ya encontramos el ángulo A. Entonces repito acá los pasos. Ordenadamente pasamos esto positivo al otro lado negativo. Nos queda esta igualdad. Profe, yo hice es lo del coseno invertido y me sale a 42.26. 42.26. Sí, Ok, sí, fue porque al momento ya le voy a mostrar. Fue porque al momento en que, vaya, si ustedes hacen la división, negativo 438.8 entre negativo 596.98, les va a aparecer 0.73 y un montón de números ahí. Entonces, yo lo que hice fue, si ustedes colocan coseno inverso de ese número grande que está ahí completo, les va a aparecer 42, perdón, .69 redondeado. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ahora, si ustedes hacen coseno inverso de 0.74 nada más y no de este número grande, vamos a notar una diferencia, pero yo sé que esa diferencia va a haber porque pueden usar todos los signos, solo todos los dígitos o solo dos, pero eso no afecta en nada. No afecta en nada porque yo lo voy a manejar así. Entonces aquí la cuestión fue que entonces no tuvo que haber sido 0.74, sino que 0.7350329999. Pero en el fondo es lo mismo. Ok. Entonces no hay problema si acá era 42.20 y algo y yo tengo esto aquí, porque esos números pues no tienen mayor importancia porque como acá aquí es redondeado y solo dos cifras y en el otro es con el número completo, existe esa variación. Pero yo lo voy a tener en cuenta por si, para más adelante, ¿verdad? Ahora, no va a ser correcto, usted dice, pero como el profesor dice que aquí no importa qué número da. Claro, si a ustedes aquí en lugar de 42 le sale 58, ahí ya es otra cosa. Pero si sale 42.50 y algo, lo que pudiera cambiar son los 42.30 y tal, decimales. lo que puede afectar son los decimales, pero el 42 se va a mantener. ¿Sí? Entonces, gracias por la observación, ¿verdad? Que aquí con este número da otros decimales y ya completo da este. Pero como le digo, eso yo lo voy a manejar y no hay problema. Ok, ya encontramos dos ángulos, ¿verdad? Ya encontramos ángulo, bueno, ya nos habían dado el ángulo B. Encontramos A, ya tenemos B. Solo nos falta el ángulo C. Ahora, yo puedo aplicar la ley de cosenos otra vez, perdón, yo puedo aplicar ley de cosenos y usaría la fórmula esta, ¿verdad? Ay, perdón. Y bueno, ¿por qué usaría esta? ¿Por qué usaría esta?
Ah, pues porque como tiene el ángulo C. Sí, sí. Pero una vez que yo tengo dos ángulos y quiero encontrar un tercero, por eso les pongo esta fórmula aquí, para que sea más fácil. ¿Puedo usar C para encontrar el ángulo C? Sí, pero es más fácil usar esta fórmula para encontrar el ángulo C, porque ya tengo A y ya tengo B, solo despejo y encuentro C. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Acá. ¿Sí? Para encontrar el ángulo C voy a usar la propiedad de la suma de los ángulos de un triángulo. Entonces esa propiedad es A más B más C igual 180. Sustituyo A, que es 42,69. Sustituyo B, que es 55. Y C, que es lo que voy a encontrar. Igual 180. Luego estos dos que están positivos van al otro lado negativo. 180 menos 42,69 menos 55. Y entonces C es 82,31. Y ya encontré los tres ángulos y los tres lados. En resumen, y esto quiero que me lo hagan ustedes en la tarea que van a presentarme la siguiente semana, que en un cuadro resumen, perdón, o en un espacio, me pongan los tres ángulos y los tres lados. Entonces, en resumen, ángulo A es 42,69, el ángulo B es 55 y el ángulo C es 82,31. El lado A es 15, el lado B es 15,71 y el lado C es 19. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, resolver un triángulo, repito, es encontrar los tres lados, aquí están los tres, y los tres ángulos, aquí están los tres. Tengan, repito, hago énfasis en el proceso de despeje para encontrar un ángulo o un lado. Tengan cuidado en este tipo de cosas, ¿verdad? Tengan cuidado en el coseno inverso, cómo se calcula, cómo se pone en la calculadora coseno inverso. Y tengan cuidado en que su calculadora esté en D. Repito, es importantísimo que esté en D. Profe, ¿cómo puede volver a mostrar ya al final cómo ponerla? Que no estuve- ¿Cómo poner qué? la calculadora en D. Ajá. Sí, entonces, aquí hay una tecla que dice Mode, ¿verdad? Acá. Entonces la presionan dos veces, una, dos. Y les va a aparecer degrees 1, radianes 2, gradianes 3. Ajá, sí. Y Sí, luego, entonces para que esté en D, presionan la tecla 1 y ya les va a aparecer D. ok, El- ya, ya, gracias, profe. Vaya, supongamos que Ajá. usted, sí, supongamos que no se fijen y tengan su calculadora en rad. Voy a ponerlo en radianes. Ahí arriba aparece la R. Y voy a hacer este cálculo de coseno inverso de 0,74. Y me aparece esto. Nada que ver, ¿verdad? 0,73, nada que ver. Con el dato que es 42, con la respuesta que es 42. Entonces, si ustedes tienen su calculadora en R, cuando hagan operaciones de ángulos, les va a salir un ángulo que no tiene nada que ver con lo que es. ¿Por qué? Porque aquí en el ejercicio este estamos usando grados. Entonces, nuestra calculadora debe estar en grados, o sea, en D. Y así. Entonces, esta es una aplicación de ley de cosenos. ¿Tienen alguna pregunta con ley de cosenos? Bueno, entonces vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2. ¿Quién es el ejercicio 2? Profe, Diga Kaylin, perdón. ¿Cree que le puedo hacer una pregunta a mis compañeros fuera del tema que estamos viendo? Sí, si no se tarda mucho, sí. No, es que fíjese que en el grupo de test están hablando de una capacitación que tenemos, no sé si hoy es a las 10 o mañana, y quería ver si ellos me pueden decir si es hoy o mañana. Ajá. es hoy, pero no sé, no nos han dicho nada porque estamos recibiendo clases.
Y Eso se dije yo en supone- el grupo y dijeron que era obligatorio y a las 10. Ajá, un seminario es. Sí, Ok, o no sé. déjenme ver. Permítame. Voy a dejar de compartir y voy a escribir en el grupo. Bueno, voy a ver en el grupo que tenemos del colegio y no han escrito algo sobre eso. Mister, yo quería saber si me podía agregar a la plataforma para mandar las tareas porque aún no me ha agregado. Y ya mandé la solicitud. Stephanie, déjeme ver. Igual a mí, profe, no me ha agregado. Déjenme Compañera, ver. se refiere al seminario de ese de Sharon, Stephanie. Ok, así aquí está. Ahorita le estoy agregando. Profe, a mí tampoco me ha agregado. ¿Quién me dice que no ha agregado? ¿Que no vi? Yo, profe. ¿Ustedes? Olga Lizeth Rivas. Olga Rivas, déjenme ver. No, es que no me ha aparecido. Yo mandé el link ahí al grupo de cada clase. Entonces usted tiene que darle, bueno, unirse y ahí me va a aparecer a mí la solicitud de que alguien se quiera agregar, pero no me aparece su nombre. Profe, yo ya me uní. Ya se unió. Bueno, en introducción a la programación no está Olga. Vamos a ver en dibujo técnico. Dibujo técnico tampoco. Y matemática. Profe, pero yo estoy en los grupos que está así vía WhatsApp. Yo estoy agregada en todos esos grupos. No, no me aparece. Entonces, bueno, voy en el grupo de WhatsApp de matemáticas. Voy a enviar los 3 links para que si alguien no se ha agregado, se agregue. Solo le tiene que dar clic a los 3 links que voy a mandar y ahí me va a aparecer a mí la solicitud de que Olga se quiere unir a matemáticas, entonces yo le agrego. Olga se quiere unir a dibujo, yo le agrego y así. Entonces lo voy a volver a reenviar los 3. El folleto también, profe. Ok, voy a volver a enviar los folletos también ahí a ese grupo de matemáticas. En el grupo de matemáticas voy a enviar los 3 links y los 3 folletos. Profe, ¿Sí? Dígame. tenemos hasta hoy, ¿verdad? Para enviar las tareas. Sí. Sí, hasta hoy. Ok. Ok, bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo de este tema. Aquí está. Y tenemos este triángulo. Tenemos triángulo con lado A, B y C. En este caso, conocemos el ángulo B, 42, y el ángulo C, que es 76. Y tenemos el lado B. Debemos encontrar lado A, lado C y ángulo A, ¿verdad? ¿Cuál es el orden? Bueno, no importa. Si ustedes quieren encontrar el ángulo A, lo encuentran. Después dicen, quiero encontrar el lado C, lo encuentro. Después el lado A. O sea, ustedes siguen el orden que deseen. Pero en este caso, vamos a seguir el orden de encontrar primero el lado C. Ahora, aquí doy una explicación. Dado que en este triángulo conocemos 2 ángulos y un lado cualquiera, porque tenemos 2 ángulos y un lado cualquiera, en este caso usaremos la ley de senos. ¿Por qué? Porque venimos aquí arriba,
donde nos dan las condiciones para usar la ley de senos, y la ley de senos dice cuándo la usamos, cuando conocemos dos ángulos y un lado cualquiera. Como eso es lo que tenemos, entonces vamos a usar ley de senos. Ahora, para la ley de senos escogemos dos fracciones de las tres que aparecen en la fórmula general. Acá otro punto importante. Para saber cuáles dos usaremos, primero debemos observar los elementos que tenemos y el lado o ángulo que encontraremos primero. ¿Qué pareja de ángulo-lado tenemos completo? Por ejemplo, aquí tengo el ángulo, pero no tengo lado. Aquí no tengo B. ángulo y tampoco lado. Pero acá con B tengo ángulo y tengo lado. Entonces esta relación va a ser mi relación base. Le llamaremos relación base. Y mi relación base va a ser seno de beta sobre B. ¿Por qué? Porque es en la que conocemos ángulo y lado. Y con respecto a esta relación entre ángulo B y lado B, vamos a encontrar los otros dos, ¿verdad? Los otros dos lados. Entonces, esta siempre va a aparecer, seno de Profe, beta sobre B, profe, disculpe. ¿sí? Compañero, me acaban de escribir que estamos en lo del test, pero estamos en clases también. No sé. Ok, déjenme, solo termino esta clase y después terminamos. Luego voy a preguntar al profesor Edward. Y luego vamos a ver qué pasa. Él me va a decir si tienen que estar ahí y hasta aquí llegamos o vemos. Pero solo termino esto. Ok, profe. Entonces, sí, seno de beta sobre B es nuestra fracción base. Respecto a ella vamos a encontrar el lado A y el lado C. En este caso vamos a encontrar C. Entonces, solo estas dos fracciones vamos a usar, la que conocemos completamente y la que queremos encontrar, que en este caso es C. Entonces colocamos seno de 76 sobre C igual a seno de 42 sobre 15. Luego vamos a despejar para encontrar el lado C. ¿Cómo se despeja? Bueno, vamos a sustituir valores primero. Entonces encontramos seno de 76 en su calculadora. Seno de 76, 0.97. ¿Ok? Sobre C, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Verdad? Igual, seno de 42. Ponemos seno de 42, 0.67. Entre 15. ¿Ok? Luego dividimos estos dos números, ¿verdad? Estos dos números, 0.67 entre 15. 0.67 entre 15. Da 0.044. 0.044. Aquí. ¿De dónde sale este 0.044? De dividir estos dos números. Ok. Luego, como yo quiero encontrar C, este se pasa para arriba a multiplicar porque está dividiendo. Entonces queda 0.044C. Y después este 0.044 que está multiplicando a la C pasa a dividir, ¿verdad? Ese es el proceso, ese es el orden con el que ustedes deben resolver estos procedimientos. Luego dividimos 0.97 entre 0.044 y da 22.05. Y ya tenemos el lado C, 22.05. Bueno, dice acá después, lo siguiente a encontrar es el ángulo A. Buscamos A primero porque esto facilitará al cálculo del lado A. Y es lo que les explicaba. Yo, si quiero encontrar A, usando ley de senos y cosenos, la ley de senos, ocupo encontrar el ángulo A. Y el ángulo A, ¿cómo lo encuentro? Como ya tengo dos, entonces se me hace fácil encontrar este tercero usando la ley o la propiedad de suma de ángulos en un triángulo, que es lo que aplico acá. A más B más C igual 180. A es lo que quiero encontrar. B es 42, C es 76. Despejo para esto y queda que A es 62. ¿Por qué lo hago? Porque como yo voy a usar ley de senos y ocupo el seno del A y no tengo A, no voy a poder resolverlo. Por eso encuentro primero A.
Y si ustedes se fijan, ¿a quién tengo como fracción base? Seno de B sobre B. Porque eso es lo que conozco. Luego tengo esto. Seno de A sobre A igual seno de B sobre B. Sustituimos. Seno de A es seno de 62. Y esto pues ya lo sabíamos, ¿verdad? Que ya lo habíamos calculado. Seno de 42 sobre 15 y al final da 0.044. Lo mismo que arriba. Lo mismo que acá. Miren, 0.044. Luego el mismo procedimiento. Este A pasa a multiplicar y luego el 0.044 pasa a dividir. Y al realizar esa operación 0.88 entre 0.044 nos queda 20. Entonces el lado A mide 20. Y con esto ya encontramos los tres lados, 20, 15 y 22,05. Y los tres ángulos que son 62, 42 y 76. Recuerden que estos tienen que escribirlos siempre, ¿verdad? Entonces así se aplica ley de senos y ley de cosenos. ¿Qué es lo importante saber? Cuando se usa ley de senos, lo importante es saber cuál será su fracción base, que en este caso es B, seno de B sobre 15. Y lo otro es realizar el despeje de la fórmula de forma ordenada y de forma adecuada, ¿verdad? El C divide, pasa a multiplicar y luego el 0.044 multiplica, pasa a dividir. Y así encontramos los tres lados y tres ángulos usando ley de senos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Te quedó todo claro? ¿Cómo se sabe cuando es de seno o coseno? Sí. Lo primero que tiene que hacer Shalom es observar su triángulo, ¿verdad? Observa el triángulo. Perdón. Ahora, luego usted se pregunta, bueno, en este triángulo, ¿qué tengo? Si usted se fija, usted tiene un lado y un ángulo que está entre estos dos lados. Eso es lo que tiene, ¿verdad? Luego, entonces, usted se va aquí a las condiciones para ley de senos y cosenos y mira cuál de estas cumple. Entonces, ¿usted conoce dos ángulos y un lado cualquiera? No es lo que tengo en ese caso. ¿Usted conoce dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto? No es eso lo que tengo. Ahora se viene a ley de coseno. Ahí le dan dos lados y el ángulo contenido entre ellos. Sí, eso es lo que le dan, ¿verdad? Usted se viene acá a la figura y lo que le dan es dos ángulos, dos lados y el ángulo comprendido. Entonces, ¿qué ley cumple eso? La ley de cosenos. Entonces, para este, va a usar ley de coseno. Entonces, lo primero es ver lo que le dan y después ver qué condición cumple para senos o para cosenos. Y después, pues, resolver como lo vimos acá. Así, paso a paso, ordenadamente, hasta encontrar los tres lados y los tres ángulos. ¿Tienen otra pregunta? Sobre el ejercicio del domingo pasado, maestro, yo le pregunté sobre un ejercicio y no me contestó. Bueno, vuélvame a enviar la Sí, vuélvame no, a es que enviar ajá. hay un ejercicio en el número D que está en cos 105. ¿Es 150 o 105? No, 105. Es que también está 150, pero tenemos, por ejemplo, aquí seno de 105, entonces después van a encontrar el coseno de 105. Entonces, así como está ahí, así es. Coseno de 150, seno de 150. Seno de 15, coseno de 15. Cada quien tiene ahí su pareja, seno y coseno. Entonces aquí es así, efectivamente es coseno 105. Entiendo. Ok. Bueno, esta es la tarea de matemáticas que van a hacer para el domingo. Estos cuatro triángulos. El triángulo A,
Bueno, el ejercicio A, B y C. Vamos a ver. Para terminar, ya con esto terminamos esto. Y luego, como les digo, voy a averiguar si ustedes deben estar en eso y las clases se detienen o qué. Y yo les aviso por WhatsApp. Acá tenemos los tres, lo que conocemos son los tres lados. Los tres lados. Entonces, ¿qué ley voy a usar? Me vengo acá y veo cuál me permite usarla si tengo los tres lados. Aquí lo tienen en pantalla. ¿Cuál de las dos van a usar? Ley de coseno. Coseno. ¿Por qué? Porque conozco los tres lados. Es lo que me están dando allá. Entonces, en este primero vamos a usar, solo va a ponerse cosenos. Aquí. Luego vengo acá. Tengo lado, ángulo, lado. Y el ángulo está en medio de ellos. ¿Qué ley voy a usar? Seno. Miren. ¿Se acuerdan? Tengo lado, lado y el ángulo que está entre esos dos lados. ¿Cuál voy a usar? ¿Senos o cosenos? Seno. No. Vamos a usar cosenos. ¿Por qué? Porque miren, lado, lado y el ángulo. Como que le hacen sándwich, como está ahí atrapado. Y eso se llama ángulo comprendido. Tenemos dos lados y un ángulo. Sí. Pero no es un ángulo cualquiera porque es el ángulo que está entre esos dos lados. Esa es la característica y eso es lo especial de este ángulo, que este no es un ángulo cualquiera. Es un ángulo que está entre los lados que conozco. Entonces voy a usar cosenos. Ley de cosenos. Ahora vemos acá. Ustedes tienen dos lados, ¿verdad? Dos lados y un ángulo cualquiera. Aquí es la diferencia entre este. Que este es un ángulo cualquiera y este no, porque es un ángulo especial ya que está entre los dos lados. Pero aquí no. Este es un ángulo cualquiera. Entonces, cuando tengo dos lados y un ángulo cualquiera, ¿qué ley voy a usar? Perdón. Cuando tengo dos lados y un ángulo cualquiera. Dos lados y un ángulo cualquiera, ¿qué voy a usar? Seno. Senos. Entonces, en este, senos. Y acá tenemos lado, lado y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces, ¿qué ley voy a usar? ¿Qué ley usamos aquí? Lado, lado y el ángulo comprendido. Seno. Seno. No, recordemos, es igual que este caso. Tengo lado, lado y el ángulo comprendido. Coseno. Cosenos. Entonces aquí van a usar ley de cosenos. Ok, tengan, eso a medida que vayan practicando lo van a ver, pero deben fijarse, por ejemplo, para cuando toque hacer el examen, yo solo le voy a dar el triángulo ahí, no le voy a decir use ley de tal, sino que ustedes deben saber. ¿Cómo lo van a saber? Con esto y esto. Bueno, cualquier duda, como les digo, voy a preguntar al profesor Edward que si ustedes se retienen a eso del test, ¿verdad? O si continúan aquí conmigo. Yo le voy a responder después. Solo quiero que me confirmen, ¿es a test? ¿Qué? ¿Charlas de test o qué es? Sí, profe, es algo del test. Ok, entonces voy a preguntar y depende de lo que me diga, yo les informo al grupo de WhatsApp. Y ahorita voy a enviar los 3 links y los 3 folletos nuevamente para que lo tengan. Ok, hasta acá terminamos con matemáticas. Luego Ok, seguimos con las demás gracias. clases dependiendo quién nos digan. Ok, gracias.